Cuando cae la noche y el balón empieza a rodar, hay historias que se cuentan y no se pueden callar. Risas, fútbol y emoción que asoma. Arranca el juego en la sombra juguetona. Desde la grada vibra el corazón. Late fuerte el verde del Real Betis, balompié campeón. Pícaro, pasión y tertulia que engancha. La sombra juguetona entra en la cancha. Ahora Varela inicia bien, tira el de Marco Oliveira, que bien la pone para Dani dentro del área. Dani chuta, gol. Gol, 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 gol. Del sexto episodio de La Sombra Juguetona, sobre la increíble carrera y superación de Dani Martín, mítico exdelantero del Real Betis. Esta charla revela qué pasa cuando el talento choca con un auténtico infierno físico, forjando un legado brutal mucho más allá del césped. Primero, hablemos de su ascenso y su gloria verdiblanca. Dani debutó con 20 añitos e hizo historia al marcar en la final de la Copa del Rey de 2005 y en Champions contra el mismísimo Chelsea. Pero claro, tú piénsalo, ¿cómo gestiona un canterano pasar de la grada a ser el ídolo de 50.000 personas de la noche a la mañana? Pues mira, aquí entra el segundo punto, su resiliencia brutal frente al dolor. Sufrió 8 operaciones. Literalmente, a los 27 años los médicos le aconsejaron retirarse, pero el tío tenía la tenacidad de un personaje de videojuego con vidas infinitas. Ignoró los pronósticos, volvió al campo e incluso le marcó a su amado Betis jugando para el Recreativo, de locos. Finalmente, nos queda su legado formativo. Tras retirarse a los 31 en Grecia, donde casi se lavaba él mismo la ropa, montó una escuela de fútbol en Triana. Hoy entrena a 450 niños con un mensaje directo contra la presión tóxica de los padres. Como apenas el 1% llega a profesional, lo vital de verdad es divertirse y hacer amigos. Vamos a hacer una pausa, vamos a empezar una pausa dramática, ¿no? Porque yo estoy nervioso hoy. No sé ni cómo nos arranca bien. Pero... ¿Te ha pedido la Coca-Cola sin cafeína hoy? Me he pedido la Coca-Cola a la 00, la que tiene 0. Ahora ha salido la triple 0. 0 azúcar, 0 calorías y 0 cafeína. 0 calorías. Para los 0 azúcar y 0 calorías lo mismo, ¿no? Bueno, dicen que no, la triple 0 es verde. Está aquí, sobran las presentaciones sobre las palabras. Está aquí hoy con nosotros don Dani Gol, don Daniel Martín Alessandre. ¿Verdad, Dani? Hola, buenas. Una leyenda. Una leyenda de la historia reciente de nuestro club. Totalmente. Y ídolo, ¿no? Ahora estoy nervioso yo, oye. Ahora te has entrado la Dani, tío. Sí. La verdad que, y ya con esto arrancamos, nosotros llevamos con esto, Dani, con este proyecto, alrededor de 5 meses y medio. Y sí que es verdad que cuando lo arrancamos, no nos imaginábamos que en tan poco tiempo íbamos a conseguir traer, y esto ya te digo que no es porque esté esto aquí delante ni mucho menos, íbamos a conseguir traer a alguien que ha significado tanto para los béticos de nuestra generación. Y con el peso, ¿no?, que ha tenido Dani en el Betis, ¿no? Al final todo se acuerda de los grandes momentos de Dani en el Betis y esto lo empezamos entre tres locos por este club y fíjate tú lo que hemos conseguido. Porque tú Dani, y empezamos ya a darte un poquito de buen esto, que al final el protagonista de hoy aquí eres tú. Cuando escuchas hablar del Betis, ¿cómo te sientes? ¿Tienes o eres consciente de la repercusión que tú, como te he dicho, has tenido en gente de nuestra quinta, bueno, ya no de nuestra quinta, ya de todas las generaciones? Hombre, sí, está claro que he tenido la suerte de hacer goles importantes en mi carrera, que bueno, el Betis ha jugado solo una vez la Champions y tuve la oportunidad de meter un gol importante contra el Chelsea, el día de la Copa del Rey también. Pero bueno, que no es por ser más humilde que nadie, pero yo soy bético como ustedes y he sido socio toda mi vida, he ido al fútbol con mis padres y bueno, he tenido esa suerte, ¿no?, de
también hay que estar preparado y he peleado mucho con muchas lesiones y habiendo pasado por todos los escalafones de la cantera del Betis hasta que me dieron la oportunidad y por supuesto la aproveché para disfrutar de esos momentos. Porque... ¿Querías hablar tú? Sí, que cómo llega a cómo se convalida ser bético y jugar en el equipo de tu vida, ¿no? Porque yo me pongo nervioso antes de entrar al campo con mis amigos y todo, como entrar en el vestuario diciendo yo, Dani, toma, el 6 es tuyo, vas a entrar titular. Estaría nerviosito perdido. Hombre, al principio, sobre todo los primeros partidos. Claro, efectivamente, al principio ya después pues eres profesional y bueno, y más o menos te acostumbras, pero sí que es verdad que el primer día que debutas y lleva tu nombre en la espalda, pues y más en el campo del Betis, donde tantas veces he estado en la grada y que sabe que está tu padre ahí, ¿no? Que está claro, es familia, una oportunidad, es la oportunidad de tu vida, porque yo siempre he querido ser futbolista y mi padre no ha estado nunca relacionado con el fútbol, ni mi hermano, nos ha gustado, pero bueno, lo único en la familia que me he dedicado a esto y he querido ser esto, pues era un premio muy grande, ¿no? Jugar ya, aunque sea debutar para mí era una ilusión y era el objetivo. Ya de ahí a seguir, pues es complicado mantenerte, y más siendo delantero, pero sobre todo eso, lo que tú comentas, al principio siempre te impone jugar delante de la afición, porque la afición del Betis es muy grande, pero los primeros partidos sobre todo... Eso, más sintiéndolo y teniendo... Por al final el bético que aparte es profesional del club, tiene esa responsabilidad. Y eso en un partido entiendo que... Yo para mí hay una pregunta que la vamos a hacer después cuando hablemos un poquito de la actualidad, pero para mí una pregunta obligada, pero súper obligada, es ¿qué le diría Dani a Pablo García? Para mí es fundamental esa pregunta. Totalmente. Porque ¿qué consejo le puede dar a Dani? Los ves semejantes, ¿no? Los vemos semejantes tanto por la historia, ¿no? De ambos, que han pasado por muchos escalafones de categorías inferiores, porque han sido importantes en diferentes partes de las categorías inferiores y porque ahora han desencadenado en una inclusión relativamente joven en el primer equipo. Y es verdad que vemos en Pablo García a lo mejor esa gestión de la ansiedad que a lo mejor, pues oye, le está llevando un poco a no terminar de asentar. Mira que es verdad que está teniendo muchas oportunidades, pero le está llevando a eso, a no terminar de arrancar y no terminar de asentarse en el primer equipo. Cuando después vemos, tío, que por ejemplo va al día siguiente, lo convocan, juega tal, lo bajan al día siguiente, al segundo equipo mete 3 goles. O va a la selección y mete 2 y mete 4. Las categorías también están parcos, ¿no? Y los tiempos de los futbolistas, en este caso, pues, también tienen que ir con más paciencia. Yo creo que después te vamos a hacer la pregunta, a ver que verla y reflexionando. Porque debutaste más o menos a la misma edad que Pablo, ¿no? Bueno, Pablo creo que tiene 18. Sí, yo con 20 años. Sí. ¿Te acuerdas de ese día, Dani? ¿Lo recuerdas? ¿El del debut? ¿El día de debut? Sí, bueno, el debut, aparte que lo recuerdo porque es un día muy importante, fue el día que pasó lo de Halloween, entonces pues, fue señalado. Ese partido perdimos 0-1, salí en la segunda parte y perdimos 0-1 con el Zaragoza. Zaragoza lloviendo, un partido lloviendo, me acuerdo en Gorsú, la pancarta. Sí. Me acuerdo ese partido, sí. Fue complicado. No sabía yo que había debutado Dani ahí, tío. Sí. Ni el día de lo de la fiesta de Halloween. Puede ser una de las historias más sonadas del Betis, tío. Y cada vez, es diferente. Cada vez que la cuenta es diferente. Lo que estaba hablando, no sé si era Capi, y estaba contando una historia y dice, es que cada vez que la cuento yo la cuento diferente. Joaquín me dice que es otra. Cada uno que la cuenta Tú estabas, ¿no? No, la fiesta no estaba. No, pero no estaba porque yo jugaba, o sea, entrenaba con el Betis B, algunas veces con el primer equipo. Y claro, me invitaron, pero me da vergüenza ir, entonces, pero que si no hubiera ido. A mí me hubiera dado vergüenza también. Necesito más y voy. Y yo, pero que te invite Benjamín, que ya era una leyenda en la noche sevillana, y tú no vayas, ya ahí se nota que Dani tenía personalidad. Sí, sí que es verdad, hombre, que me libré de una buena porque lo pasaron mal. Yo recuerdo en el vestuario, después de esa noche por la mañana que entrenábamos, gente pasándolo bastante mal, porque ya se había filtrado a la prensa, Juan de Ramos.
Y claro, y se hablaban de que había muchas Señora, personas. ¿no? Señora. Y claro, y ahí las familias que estaban casados con niños y demás. Yo no, yo ahí La estaba historia de soltero. Denilson, yo no sé de qué altura se tiró Denilson ya. Que si era un primero, Denilson dice que no se tiró, lo opera y dice era un cuarto. Cuando que vivieron un rascacielos de amigos. Que... Bueno, Dani, al hilo de lo que hemos comentado antes de esto, cuentas que empezaste, ¿no? En el Betis, que no vienes de familia que se haya dedicado a esto. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo te dio a ti por jugar fútbol? ¿Dónde empezaste? Bueno, pues yo estaba apuntado en el club de campo, en el RAC aquí, yo prácticamente, bueno, no como ahora, antes no había tantas escuelas, pero sí que es verdad que bueno, estaba vertido en el club de fútbol, pero bueno, yo estudiaba y me iba los fines de semana allí al club y lo que jugaba allí en la liga interna del club, hasta que tenía 13 años en infantiles. Y claro, a través de amigos y demás, pues jugué me fui al club de fútbol y ahí estuve un año. Bueno, el último año de infantil que jugué 4 o 5 partidos y el segundo año de infantil. Ahí pues me llamó el Betis y desde entonces pues con 14 años fui al Betis. Bastante joven, ¿no? Te llama el Betis muy joven. Sí, ya te digo, yo no he jugado nunca a fútbol 7, ni Benjamines, ni Benjamines, Sí, o sea, que fue un año y pico en infantiles, fútbol y que 11. no es que diga, es que ahora los niños están, desde Claro. que tienen 5 o 6 años, están ya lo que hablamos el otro Qué día. importante es eso, ¿eh? Tecnificación, ¿no? Al Ahí- final. Y Dani, Claro. a lo mejor, pues ya tienes el talento o. Hay una o a lo categoría bebé, ¿no? Ya empieza a prever a mí y demás. Pero que por eso que Dani dice que con 14 años, ¿eh? 14 años. Que con Se ha 14 años hecho- casi hay algunos debutando en primera división, ¿eh? Vamos. Se ha hecho un vídeo nuestro famosete del podcast del otro día que estuvimos con Ginés Ortega, que no sé si lo conoces. Ginés Ortega, bueno, lleva a los veteranos jugando alrededor de 10, 11 años, ¿no? Los veteranos del equipo, con Tai, está con Juanlu, Malu, sí, ha estado con varios y ahora también pues está muy ligado a la cantera, ¿no? Está analizando equipos delanteros y demás. Y el otro día hablando con él, comentábamos la importancia, que lo escuchamos en una entrevista, ¿no? No sé si dio Luis Enrique Guardiola, la importancia que es que los niños en edades cortas, en eso que estamos hablando, de 5, 7, 8 años, lo que jueguen es en su barrio, con sus amigos, su tal, y den ese salto a equipos ya consolidados con estas edades, con 13, 14 años. El vídeo que me has mandado tú esta mañana. Que... Ese vídeo que te he mandado que nos han insultado, que nos han dicho eso te habrá hablado, es para comérselo. Porque dice, estarán hablando de sus propias experiencias. Digo, tú todavía nosotros vamos a jugar fútbol, yo soy más de no he visto una capa pescado. Claro. Pero sí, hombre, lo valoras eso, ¿no, Dani? Eso, tú que te manejas también ahora en categorías inferiores, entiendes también los tiempos, ¿no? Sí, hombre, está claro que el problema es que tengo una escuela de fútbol y como comenta el compañero, nosotros tenemos desde iniciación, desde 4 o 5 años ya están los niños allí entrenando. Claro. Y porque ya la vida no es como antes. No. Antes los niños estaban en la calle, ahora los niños pues tienen muchas extraescolares y una de ellas pues es el fútbol, pero que jueguen en la calle ya hay muy poca gente. Poco, ¿no? Muy poca gente, pero sí, el problema ya no son los niños, son los padres que a lo mejor le meten esa presión añadida de ser futbolista, porque vamos, nosotros en la escuela siempre decimos lo mismo, no es que le quitemos la ilusión, ¿no? Pero lo importante es que hagan amigos, que hagan deporte, que se quiten de la calle, de todo lo malo que hay en la calle y que se diviertan al final. Y que se diviertan, porque al final en el Betis y en el Sevilla el 90% no llega. Si no llegan en el Betis y en el Sevilla, en una escuela de fútbol, pues a lo mejor llega uno si es que llega, porque solo tenemos 450 niños y bueno, le voy a quitar la ilusión a los niños, ¿no? Pero ojalá llegara uno o dos a ser profesional, ya no en el Betis en el Sevilla, sino en segunda división, claro. cualquier Y equipo. que hablamos de ese famoso 1%, que es el que llega. Claro, eso. El 1% tiene que tener la cabeza amueblada desde los 4 o 5 años que lo meten en una escuela hasta los 18, 19, 20 que debuta. Y no pierdas la cabeza, ¿no? Y que el físico te acompañe y que las lesiones te respeten. ¿En qué momento, Dani, cuando empezaste tú en la cantera, sentiste que, oye, pues que ibas a llegar a ser profesional, que te podías asentar en la élite y que podías llegar a ser algo, ¿no? Dentro del Betis. ¿Hubo en algún momento que sentiste algo? Bueno, ahora recientemente que se ha ganado la Copa del Rey, nosotros tuvimos la oportunidad de ganar la Copa del Rey en Olivenza, que eliminamos al Barcelona, ganamos allí 1-4 y le ganamos al Madrid la final. Pues mira, pues ahí lo ves un poco más cerca, ¿no? Porque, bueno, algunos jugadores ya estamos entrenando con el Betis Deportivo en Segunda División B y, bueno, y ves que está un poco más cerca.
está claro que el Betis Deportivo no es el primer equipo, es primera división, pero bueno, es como te digo, a lo mejor ya no era el Betis, era otro equipo. Pero ahí es cuando, ahí es cuando ya no es que te lo tomes más en serio, porque yo siempre me lo he tomado en serio, pero sí que tienes más posibilidades, ya estás casi... Estás rozando la élite, ¿no? Claro, ¿Te sientes más profesional? Yo creo que el Betis, la cantera del Betis, no sé antes, pero ahora ya te trata como un profesional. No sé si sueldos de profesionales o... No, en aquella época no. Ahora el ahora club sí, ha crecido mucho y han cambiado muchas las cosas. De hecho, el Betis, lo hemos visto, ¿no? El mejor equipo juvenil de toda España y hay gente cobrando dinero en juveniles, porque lo sé y antiguamente eso no era. El Betis tenía un contratillo, bueno, que era normal, pero no se cobraba lo que se cobra ahora. No. Era casi impensable, ¿no? Yo creo, vamos, de hecho. De los jugadores que ganaron contigo la Copa, que antes lo hemos estado hablando precisamente, que no sabíamos. Yo tenía dudas de si Dani estaba en ese equipo campeón. Sabíamos que estábamos en el de la Supercopa sí sabía que estaba. Que marca en la final de la Supercopa de juveniles, ¿no? Yo le marco al Real Madrid y ganamos 2-1. En la final de la Copa. En la final de la Copa. Marca del Real Madrid, o sea, ¿cómo era? El delantero que está ahora en la AFE. Ganso. Ganso. Y después marca Pavón, que debutó en el Madrid, estuvo en el Madrid. Pavón de la puerta. Y yo marqué el segundo. Y marqué el segundo. Allí en Olivenza le ganamos 1-2 en Madrid. Qué bueno, tío. Pues ¿Quién estaba contigo en el Betis de aquella generación? Hay pues muchos, en ese equipo, ¿no? Sí, en ese equipo estaba Dobla, estaba... Son 98 por ahí, ¿no? 98, 99, ¿no? Es que por eso me baila a mí. Es que no, es que hubo una final también que el año anterior que ganó al Alavés los penaltis. Esa, que dobla para los penaltis. Y yo digo, aquí creo que no está Dani. A ti te ha bailado un número. Un año antes o por ahí. No te preocupes. No va a cobrar tampoco. ¿Tú sabes que el Betis viste de verde y blanco? ¿Sabes que viste de verde y blanco el Betis? El Certi, ¿no? El Certi, sí. Pero bien, y eso, llegaron con... Y estaba Arsu también. Joaquín, Arsu, Dobla. Que fin de la generación. Debutó también. Bueno, estuvo en el primer equipo Mardonado. Sí. Sí, es que esa foto sí la he visto yo. Está Dani con Mardonado y... No me acuerdo. Esa foto la tenía que ver, además la ha tenido que ver un montón porque hay un montón de fotos ahora en redes sociales en esta semana comparando los dos equipos, el que ha ganado este año y el que han ganado. Que fíjate que estamos hablando de que con todo lo que ha evolucionado el Betis, con lo que se ha profesionalizado las categorías inferiores y toda la película, estamos hablando ahora y tenemos a las estrellas, ¿no? Como Morente y toda esta gente. Fíjate tú el equipo que ganó la Copa del Rey en aquella época. Que está Dani, Joaquín, Arsu, Mardonado. ¿Varela estaba por ahí? Dobla. No, Varela estuvo el año antes, o quizás no, porque Varela era mayor. Era mayor, sí. Yo no sé si estuvo en el de Vitoria. Generación 81, 82, por ahí. Claro, nosotros somos del 81 y Varela creo que es del 80 o del 69, porque Dobla ganó 2. Dobla era del 80, pero ya jugaba en el juvenil el año anterior. Bien. Tony D, tío. Bueno, pues yo creo que podemos acabar, y vamos al hilo ya del tema de la cantera, podemos acabar con el tema de los sacrificios, ¿no? ¿Qué sacrificio, Dani, hiciste tú en categorías inferiores que hoy pues pudieras mostrarlo, pudiera que se sintieran reflejados los chavales que están también en cantera? ¿Qué sacrificios has jugado en categorías inferiores para llegar al primer equipo? Bueno, te tienes que quitar de muchas cosas, ¿no? De los fines de semana de cualquier niño con 15, 16, 17 años que ya empiezan a salir, pues no puede salir, ¿no? Porque juega, eres entre comillas como profesional o quieres ser profesional, entonces tienes que estar preparado porque para ti es un examen, ¿no? En el fin de semana. Luego cuidarse la alimentación mucho, no faltar a entrenar, que te respeten las lesiones, pero sobre todo eso, ¿no? Que si tú te quieres dedicar a fútbol tienes que ser medianamente profesional para por lo menos tener la oportunidad. No significa que haciéndolo vayas a llegar, pero por lo menos estar preparado. Lo bueno y lo malo, ¿no? Porque al final te quitas de estar con tus amigos, pero te quitas también de la mala juntiña que a lo mejor se puede llevar en esas edades, ¿no? Sí, claro. De lo malo de esas edades, ¿no? Pero sí que es verdad y es que eso se ve, ¿no? Sí que es verdad que todo el mundo que juega un deporte profesional, ¿no? Todo el mundo que puede llegar a la élite se ve que, lo vemos por ejemplo a día de hoy, ¿no? Con Lamine y con toda esta gente, se ve que adquieren una madurez bestial desde muy joven. Y Vali lo de hecho. Vali, es verdad que tú, sin llegar a ser deportista de élite, sin llegar a ser deportista profesional, tienes que actuar como tal. Porque es verdad que, por lo menos,
es uno de los primeros pasos para llegar, ¿no? ¿No? Y la responsabilidad que tienes ya, ¿no? Con 19, 20 años, que tú, un niño que no sabe lo que va a hacer con su vida y tú ya Claro. tienes una responsabilidad muy Sí, grande. te cambia mucho la vida. Como tú comentas, ¿no? Con 20 años, pues Ves a tus cualquier amigos niño que no- está saliendo por ahí y tú estás jugando delante de 50, 60, 70.000 personas en el campo del Madrid y del Barcelona. Y eso es una responsabilidad. Y es una responsabilidad jugar en el campo del Betis delante de muchos aficionados, ¿no? De lo cual tú eres también aficionado, pero es una responsabilidad muy grande. Te toca otro papel, claro. Qué fuerte, qué bueno. ¿Qué sentiste, Dani, el día de tu debut? Empezamos ya a hablar un poquito de cómo estuviste en el primer equipo. Tú has debutado Juan de Ramos, ¿no? Juan de Ramos, sí. Ahí también tenía yo dudas, tío. No sé si era Fernando Vázquez o era Juan de Ramos. Pensaba como en segunda Fernando Vázquez hizo debutar a tantos. Sí. No, Juan de Ramos segunda, debutaron Joaquín, Arzu, y yo debuté con Juan de Ramos. Juan de Ramos en primera división, sí. Pues yo recuerdo que yo estaba en el Betis B, eso, de vez en cuando yo en pretemporada jugué 2 o 3 partidos con ellos y de vez en cuando entrenaba, hasta que recuerdo que se había lesionado un par de delanteros y se lesionó Gastón Casa en Barcelona, ¿recuerdas? Una entrada de Gerard. Me acuerdo. Y recuerdo que estaba en casa y me dice, padre, si te llaman para jugar y esa semana, sí, eso lo dije yo, le digo, bueno, entrenaré como llevo entrenando ya 4 o 5 meses, pero sí, se lesionó de gravedad, desgraciadamente, y bueno, y tuve la oportunidad. ¿Qué delantero había en aquel momento del primer equipo? Pues estaba Alfonso, que vuelve. Alfonso no estaba. Alfonso volvió después siguiente con Víctor Fernández. Efectivamente. Sí, estaba Mato, creo que estaba Joao Tomás. Sí, Joao Tomás. Estaba Gastón Casa. Y yo recuerdo que seleccionaron los 3 y tuve que jugar yo. Chica. Escúchame. No sé si es peor. Yo cambio, sale a Mato, entro yo, o sale lesionado los 3, soy el titular. No tiene nada que ver, pero lo voy a contar. Brutal que leo la noticia el otro día, se lo diga a tu padre. Leo la noticia ahora del tema de la Champions, del Bayern de Múnich con el Atalanta, ¿no? Ha quedado 1-6. Y leo, Alemania cambia la ley para que juegue y pone el nombre del portero. Es que no te lo pierdas. En Alemania, un menor de 16 años no puede jugar, sea el oficio que sea, no puede trabajar a partir de las 8 de la tarde, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en el Bayern de Múnich, tío, se ha lesionado Dewey, el primer portero, el Ulrich el segundo, se ha lesionado el tercero el otro día, de una conmoción, se ha lesionado el de los juveniles, tío, y ha tenido que jugar un chaval con 15 años, 16 años, juega la Champions ahora con el Atalanta, tío. Digo, yo creo que le pasó a Lamine Yamal hace 2 temporadas por ahí. Pero que yo sé que no podía jugar a partir de las 8 por ahí, creo que se lesionó o algo así, al final no jugó. Tú podías jugar a partir de las 8, ¿no? Siempre. Si no, Pedro Sánchez te hubiera cambiado la ley. Bueno, no estaba Pedro Sánchez en aquella época, vamos, como si lo tuviera. Pero bien, tío. Bien, hombre, que es eso, ¿no? Que tienes a 3 nombres, Joao Tomás se pagó un dinero importante por él, Gastón Casa igual, y Gabi Amato que venía de hacer una carrera y se lesionan los 3 y entra Dani. Cuando tú pegas ese salto al primer equipo y empiezas a entrar en dinámica, ese cambio en los partidos, de ritmo, el físico, esa diferencia, ¿cómo la viviste? Porque el fútbol profesional es muchísimo más rápido. Yo siempre digo lo mismo. En primera división es donde más fácil se juega. Tienes que estar preparado, ¿no? Para jugar a ese tipo de ritmo. Pero en primera división se juega súper rápido. Yo juego en segunda también y en segunda B y no es lo mismo, ¿no? En segunda B el fútbol es diferente, en segunda es diferente, pero en primera división, vuelvo a repetirte, tienes que estar preparado para jugar a ese nivel, pero todo lo que te rodea es bueno, tiene muchísima calidad, se juega a 1 o 2 toques, menos los cracks, que eso sí que conducen y marcan la diferencia. Claro, y marcan la diferencia, son diferentes, pero lo que como jugar más fácil si estás preparado es en la primera división. De allí de tu quinta, con los que tú te enfrentaste y demás, ¿cuáles eran los cracks que estaban en aquella época, tío? ¿Cuáles eran los jugadores que sobresalían? No sé, yo me he enfrentado, pero como sí, bueno, ambas, es verdad que ambas, bueno, ambas, ¿verdad? Tú cuando jugaste, ¿quién estaba ya en el primer equipo?
que suele salir estaba De Nilsson, estaba... El año siguiente viene Asusao, ¿no? Sí, Por ahí. bueno, viene Asunsao, estaba Ricardo Oliveira, Alfonso también ha sido compañero mío. Ha compartido el vestuario con nombres importantes. Sí, también sí. Joaquín está por ahí, claro. Sí, Joaquín, sí, los 6 años que yo me he llamado al primer equipo ha estado Joaquín. Y a Joaquín ya se le veía que era diferente, porque también le costó a Joaquín en su momento, ¿no? Sí, es que yo a Joaquín lo conozco desde que llegó a juveniles, ¿no? Y desde que estamos en los juveniles Liga Nacional y fue pasando también a División de Honor, al Betis B y la verdad que sí, que era un futbolista diferente. Y yo creo que a día de hoy no lo hay, como quedan pocos como él, ¿no? Porque ya juegan los interiores a pierna cambiada y se meten para adentro. Claro, ya no hay como era Joaquín, ¿no? Que encaraba y se entraba. Sí, hombre, Joaquín era diferente. Sí. Lo ha sido siempre hasta que se ha retirado. Sí, que es verdad que ha sido un jugador. A mí como le ha respetado mucho las lesiones a Joaquín. Sí. Ha tenido fortuna en ese sentido. Lo que no lo han respetado a Dani, por ejemplo. También es verdad que a Dani, a ti fueron muchas lesiones fueron a la casa tuya. Yo recuerdo una en un derbi que fue a casarte. Sí, eso sí. Fue en el tobillo, ¿no? Sí, fue a... ¿Esa fue la primera, no? En el campo del Sevilla, Creo que esa fue la primera lesión, ¿no? Fue con Adriano, me hizo una entrada en el campo del Sevilla, pero bueno, ahí caí lesionado, me tuvieron que cambiar después porque era un derbi que salí de titular, que perdimos 1-0 con una mano de Joaquín en un penalti. Ah, la de la barrera. La de la barrera. Eso, que hoy en día eso no sería penalti. Sí, y perdimos 1-0, eso sí, pero bueno, no... Sí que es verdad que he tenido malos suerte con lesiones. Yo antes de jugar en el primer equipo no había tenido nunca una lesión y fue debutar y jugando titular en el Betis internacional con la selección sub-21 y metiendo goles, pues me llegó la lesión de Tenerife y bueno, y fue el ligamento cruzado. Pero bueno, nunca pienso que un compañero de profesión vaya a lesionarte, sino que bueno, hay futbolistas que van un poquillo más fuertes y tuve yo la... ¿Alexis fue? Alexis, sí. El otro día lo hablamos y... Yo también he pensado muchas veces. No sé si fuiste... Si irían a Mardá. Claro, hay acciones que se pueden hacer falta, igualmente, pero esa agresividad además, ¿no? Puede provocar una lesión fea, como en este caso. Pero yo estoy un poco al hilo también de lo de Dani. Yo no entiendo cómo, y nosotros por ejemplo que hemos jugado al deporte, yo no entiendo que un jugador puede ser más o menos violento, que lo hay, ¿no? Tú ves, hay acciones que tú vas con más agresividad por el estilo Sergio Ramos, a lo mejor. Pero una cosa es la agresividad, otra cosa es la violencia. Agresividad sí, pero, está permitido hasta un límite en el fútbol. Claro, pero hombre, hasta ahí de tu dañar o de tu intencionalmente, ¿no? Dañar a un compañero tuyo, al final un compañero tuyo de profesión, entiendo que verdad. A excepción de estilos como por ejemplo lo que tú has comentado, ¿no? Estilos como Pablo Alfaro, David Navarro y demás, que no sé si a lo mejor han ido con más o menos intención en la vida. Bueno, pero, no sé, pero sí que es verdad que siempre... La lesión de Dani, la verdad que fue fea, ¿no? Pero... ¿Cuántas veces te has lesionado tú, Dani? Oye, de gravedad, ¿eh? Me he operado 8 veces, o sea, 8 veces he pasado por el quirófano y... Es que son muchas, ¿eh? Claro, y encima la gente quiere que me tire goles. Después de venir... ¿Qué hago? Yo sé que... No, y me parto de luego la muleta ya. 5 besos de la rodilla, del pubi, de los 2 tobillos. O sea que es mucha leña, ¿eh? Y más con 20 años, ¿no? Que como te digo, que estaba en plena forma y... Las ganas que tenía te lo paraba, te comía por dentro, ¿no? Claro, me paró, pues con 20 años me llevé un año entero sin jugar. Fue un año entero porque al principio no me operaron solo del menisco, creían que el ligamento cruzado podía aguantar, pero empecé la pretemporada y no podía y fueron otros 6 meses, 4 más 6, son 10, 12 meses. Pero bueno, el fútbol es así y bueno, intentaba siempre recuperarme y siempre digo, ¿no? Pues me recuperaba y volví a jugar en el Betis. O sea, que era el sueño que yo tenía y lo he conseguido a pesar de tantísimas lesiones. Está claro que no podía rendir como yo era antes porque era imposible. Pero bueno, se intentaba. ¿Tú conoces, Dani, algún caso similar tuyo? Con tantas lesiones no, de verdad que no recuerdo. No. Yo es que te voy a decir una cosa, pues te llega a ser o es sin ningún tipo de duda un ejemplo para mucha gente que te escuche que se haya lesionado. Yo te voy a decir una cosa, yo en el Pro yo ponía a Dani titular siempre. En el Pro. Yo creo que... Dani titular y a lo mejor Dani tenía a lo mejor 72 y Amato 78 y Casa que estaba en su prime 80.
Dani titular. Yo creo que Dani hoy, una de las satisfacciones más grandes que se va a llevar es que tú lo pusieras titular en el programa. Y yo, al loro Dani, creo que lo tengo claro. habrá Creo dicho eso. Creo que la gente pondría, yo a tomar 81 es a tomar, coño. Dani A ti te han titular. podido decir coño. cosas, Dani, pero yo creo que como eso no te han dicho Y nunca. yo, tío. Diwan de Ramos. Ha sido muy bonito, ¿eh? Lo que le has dicho, Dani. Y yo hasta el pro me dio la gracia. Arigato. En la Liga Master lo fichaba Dani. No, Dani me venía. Ah, te venía. Hombre, Era claro. gente, le venía a él. Claro, Dani me venía. Y ofertas gordas y no lo vendía. Uno de Inoi. Pero sí, es verdad, Dani, que es un ejemplo enorme. Y ya te digo, yo no conocía que te habías lesionado tanto, no lo sabía. Pero es un ejemplo enorme de esa palabra que está tan de moda a día de hoy, ¿no? Que es la resiliencia. ¿eh? Ah, Se bueno. quita tanto. Dani de Es eso tiene que saber de la. caer, levantarte. Sí, bueno, y confiar en que yo siempre, y vuelvo a repetir, ¿no? Que no me la doy más petico que nadie, sino de volver otra vez a... Yo tenía un contrato de 8 años y a lo mejor podía ir cedido a un equipo, otro equipo, pero yo quería jugar en el Betis y la verdad que esa era mi ilusión. Y bueno, y cada vez que me recuperaba y Lo que me te hacía vestía otra levantarte, vez, ¿no? claro, y me vestía otra vez la camiseta del Betis en un partido en primera división, pues para mí era un logro muy, muy grande porque solo mi familia sabía lo que había pasado. Yo tengo un recuerdo, fue que lo hemos estado comentando antes, y fue en uno de los partidos últimos tuyos de vuelta. Y además que me acuerdo como si fuese ayer. Que tú encarabas solo con el portero, ese retorno de Dani, y qué pena que se te va el balón fuera. Sí, tío. sí, sí. ¿Se fue Sí, Valladolid? No. Salamanca, Salamanca aquí en casa, ¿no? en casa, sí. Volvía... os cuento la historia así Sí, rápido sí. porque... Esto es libre, la prisa que tú tengas. yo estaba ahí, yo jugué en el Cádiz, luego me fui a Elche y en Elche me volví a lesionar de la rodilla en un partido en el Martínez Valero, un partido de entrenamiento, se me fue la rodilla y bueno. Y me operaron allí una vez, no me operaron bien y me vine aquí para que me operara el médico del Betis, Santiago Pérez Hidalgo, pues yo tenía contrato, rescindí el contrato en Elche porque no me iba a recuperar. Y bueno, y Santiago Pérez Hidalgo me dijo que al mirarme la rodilla que me tenía que retirar del fútbol ya. Y claro, tenía 27 años, 27, 28 años. Entonces, bueno, yo estaba, bueno, lo asumí y bueno, y yo estaba en casa y yo tenía contrato con el Betis, yo tenía contrato con un equipo profesional pero claro, no es que no me dejaran, pero que no me aconsejaban de que fuera ni siquiera ni a recuperarme. Entonces yo me recuperé con... Ni que fueras a entrenar, Dani. Ni que fuera a entrenar. Y yo me recuperé con David Gómez, que hoy día es esperado físico de García Pimienta, que estuvo en el Sevilla hace poco. ¿Dónde está García Pimienta? Creo que Las Palmas la ha firmado ahora otra vez, ¿no? No, está sin equipo ahora. O creo que estaba el otro día, van a echar a Luis García y se está hablando de García Pimienta. Sí, ellos están sin equipo. Y bueno, y me recuperé y yo recuerdo que recuperándome solo en un gimnasio y bueno, y Tomás Carrero me decía que fuera y a mí ya me da vergüenza hasta el vestuario porque yo ya había cedido al Cádiz, a la Elche, entonces quedaba un poco. Y claro, él me dice, no, vente, y él me preguntaba de vez en cuando cómo estaba, digo, mira, pues yo me encuentro bien. Y llegué al vestuario y me encontré a Tapia, el entrenador, que era Antonio Tapia. Y Tapia, él me dijo, la verdad que se portó muy bien el hombre conmigo, me dijo que mira, que entrenara, que yo no tenía ficha, por supuesto, y que bueno, que si me encontraba bien, bueno, pues a lo mejor tendría alguna posibilidad. Empecé a entrenar y cuando yo me notaba bien, pues me dijo que me iba a hacer la ficha. Otra vez, cuando yo estaba ya medio retirado, pues volví a jugué en Soria contra el Numancia. Y claro, y nadie soñaba, ni mi familia ni yo, que yo iba a volver al campo del Betis. Y bueno, y salgo al campo del Betis y ahora o sea, me toca jugar y me dan un pase y sin portero lo fallo. Solo, ese era el reencuentro más grande que hubiera sido, pero fue así. Me acuerdo que cae Dani, ahí cae como diciendo, hostia, la tengo. Sí, menos mal que no perdimos, creo que ganamos 1-0 al Salamanca. Y esa sensación de que todo el mundo quería por el gol de Dani. Sí. Me acuerdo perfectamente. Yo tampoco entiendo porque es un recuerdo que tú tienes que Dani fallar un gol. Porque te voy a explicar, yo soy joven y para mí esos fueron mis primeros recuerdos del Betis. La época dorada de Dani en el Betis fue mi primer inicio, los primeros recuerdos que yo tengo. Ustedes recordaréis otra época, pero para mí... ¿verdad? La quinta de Dani, Joaquín, Oliveira, Asunsao, pues a mí eso es lo que... Tú eres joven entonces. Sí, para que veas y para que notes también lo que es la resiliencia, que bueno, que
yo fallo ese gol. Claro, yo estaba prácticamente retirado del fútbol y el Para representante irte al de mí- médico y de mí, decirle, toma. dame la otra vez. Y claro, ya, bueno, yo llevaba ya un año prácticamente, a mí no me llamaba nadie, ni mi representante, ni nadie, porque yo estaba en mi casa retirado. Y bueno, entonces me llama el representante y yo pedía que era para darme ánimo de lo que había fallado. Y me dice, Dani, que a mí me quedaban 5 o 6 meses de contrato con el Betis, era el último. Y El me... Betis ya ahí te dijo que no te renovaba, entiendo. Hombre, ¿cómo no? no va? Si yo estaba con... Sí, coño, Si estaba Sánchez Ferrier ya pidiendo la paga, bien. Y entonces es cuando me dicen, oiga, pues el Recreativo de Huelva, que jugaba en segunda división también como el Betis, me quería ese medio año más otro año. Ah, coño. Y bueno, y hablé con Lopera y por supuesto tuve que perdonar los 6 meses estos que me quedaban. Sí, ya. Eso me y, cuadra. y me fui al Recreativo, jugué esa media temporada, que también tuve muchas lesiones. Y recuerdo, y es al hilo de lo del gol porque digo, yo metí un gol, he fallado un gol solo sin portero en el campo del Betis y jugué con el Recreativo de Huelva y le marqué al Betis y ganamos 0-1. Hostia, qué bueno. Entonces ese es mi último partido en el campo del Betis, ¿no? Ese es El que vas con el Recre. le ganamos, o sea, ganamos. Le ganamos al Betis 0-1 con gol mío, sí. Ese equipo de Recre, Jesús Vázquez. Jesús Vázquez, sí. Buen equipo, Sí, buen sí, equipo. sí, sí. Qué dolor, ¿no? Meterle a tu Betty. Sí, hombre, está Bueno, Sí, hay que le den por dolor culo. no Hay sé que qué le den por decirte. culo. Hombre, dolor tendría otra cosa. Pero... Y yo, después, ¿cuántos años llevas sin marcar? ¿O marcaste en el Elche cuando te lesionaste? No, en un el gol, Chivas, en el Chema un gol en Copa del Rey. Ah, Sí, porque el Liga a la sí, vez, Sí, a la que vez, sí. prácticamente llevaría casi un año sin marcar y Sí, sí, sí. Y lo celebraste, ¿no? no se ve, pedí perdón a la afición. Yo creo que no sé si hay que pedir perdón o no en ese tipo de momentos, eso- pero eso es bueno. otra- Pero alegría, yo no voy a decir que no, porque para un delantero meter un gol siempre Claro, es claro. importante. Y bueno, y le había metido al Betis, ¿no? Que era el equipo de mi vida el que me lo había dado todo y le estaré agradecido toda mi vida, pero bueno. Pero también había muchos aquí que no daban un duro por ti. Ya. Efectivamente, claro. Porque ahí, Dani, y al hilo de lo de celebrar algo y de lo de sentir alegría y toda la historia, ¿tú crees que el Betis se podría haber portado de manera diferente en esa última etapa? Desde el conocimiento te hablo, no lo sé. ¿Tú qué sentimiento tenías ahí? Y lo sigo teniendo, ¿no? Yo he pasado por el Betis, yo he intentado dar lo mejor de mí para el Betis y he tenido la suerte de jugar en uno de los mejores Betis de toda la historia, porque es así y afortunadamente pues de meter goles importantes, ¿no? Porque he hecho goles importantes, quiera o no quiera la gente, como tú comentas, que algunos que no me querían, pero bueno, hice el gol de la Copa Rey, el gol de la Champions, he metido un hat-trick en primera división. A los que le dolían, era para sacarle la camisetita de Dani. Hombre, yo, y te lo vuelvo a repetir, que a lo mejor Dani que no me conoce, pero yo no regalo palabras, ¿no? a nadie. Los dos goles de Dani, tanto el de Chelsea como el de Copa Rey, pueden estar, si no en el top 3, en el top 5 de goles más importantes de la historia reciente del Betis. Bueno, Para mí, Dani es uno de los futbolistas históricos de Betis. Claro, vamos, no sé qué. Dani, tú le vas a dar un llavero o algo hasta ahí. Bueno, ya verás, no, me has dicho que me iba a dar otra cosa, por eso estoy hablando así. Dios mío, qué maravilla. a ver, Porque que hay todo- de que si yo lo fichaba en el Pro ni nada. A ver, yo no voy a hablar de esa época, pero que para mí Pero- es verdad que es una gran Sí. realidad, ¿no? Sí, podemos poner el gol del Calderón. 3/4 partes del Calderón llena, porque eso desde el brutal, césped se ya. tenía que. Yo me acuerdo los vomitorios, las escaleras, eso hoy en día no se puede hacer. Llenos de gente. Lleno de gente. Me acuerdo de un hombre mayor en mi sitio sentado y botando el Calderón era ladrillo Se veía que visto. se iba a caer, ¿no? Y boom, boom, y decía el hombre, por favor, deja de votar, que tengo mujer, niño. Digo, tú Pero es tendrás que si teniendo ya. Es que de ese partido, si entró gente con entrada, más gente entró sin entrada. Es que aquello fue una locura. Ahí yo Yo ya recuerdo seguridad y decía, yo, va a suerte. Yo entré con una Claro. entrada de minusválido. sí. Bueno, no iba al tema más con todo respeto, ¿verdad? Tampoco. Y cuando marca Dani, y era que ese equipo daba. Yo estaría cagado. Pablo García de los Asuna, Huevó, Bakayoko, Chengue Morales,
Tía, Nos montaron después un comando esto de entrar en casa, ¿no? Creo que el Entre los partido cuatro. de la final se acaba dando puñetazos en una esquina ya. Sí, 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 expulsan a 2 o 3 como diciendo esto que se acabe aquí el partido que los va a matar a todos. ¿Cómo era? El de los pelitos largos, ¿no? De Pablo García, que después lo fichó al Pablo Madrid. García, después lo fichó al Aloisi, Madrid. ¿no? Aloisi estaba, fíjate, los 4 delanteros que tenía Osasuna. Milosevic estaba por ahí Milosevic también. estaba también, claro. Sí, sí. Ya, A Milosevic no estaba sé si ya- una pesado, no sé si una Aloisi, guerrero. Aloisi el que Puñal, marca, ¿no? Aloisi el que marca. marca. A Puñal también, ¿no? Sí, sí. Puñal. El equipo era del TV, ¿no? Luchaga, yo no. El equipo del TVO, y daba, que era Javier Aguirre, era entrenador, Ahí está, sí. y daba, me acuerdo ese partido, daban patada, pero por un tubo. Yo no me acuerdo en sí el partido. Vamos, Me Nelly, acuerdo de no, ese no, gol, no. está así, brutal. Yo también me acuerdo mucho de la tanda de penalti con el Bilbao. También, buah. Fue Esa- brutal. ¿Y Luis qué grita? Fernández No, no se no sé vende. si, y no sé si os acordáis de ese gol. ¿Qué grita Dani en ese gol? Está gritando. Tú no te acuerdas, ¿no? Es Tú que- te Es que acordás, ten en ¿no? cuenta que yo Mucha emoción. esa temporada, como también con las lesiones, no había jugado apenas. Y entonces yo viajaba, no jugué ni un partido de la Copa del Rey, por supuesto. Fui el primer partido convocado de Copa, fue allí, en San Mamés, con el San Mamés antiguo contra el Bilbao, que pasamos. Ah, el del penalti de El Luis de Fernández. penalti, sí. penalti. Y bueno, y como íbamos a eso, pues iba para la final, yo viajaba con el equipo porque viajábamos todos y el día antes cuando daba la convocatoria y bueno, y ahí estaba Alfonso, había gente de mucho peso que yo pensaba de que no iba a estar en el banquillo ni siquiera, que yo soñaba con eso solo. Y bueno, y me metió y la verdad que Gracias a agradecido Dios que te a Sergio metió. Ferrer. Gracias a Dios. Y luego bueno, también tuvo la valentía de quitar a Edu, que tenía un peso muy importante en el Betis, y sacarme a mí, ¿no? Cuando prácticamente te quedaba media hora de partido, que era media hora de Era la prórroga, ¿no? Mientras la prórroga, ¿no? Ujú. Eso es como si tú a día de hoy, ¿no? Vas a un simi, quita, faltando en la prórroga, quita a Anthony y mete a Pablo García. Pues yo creo que ahí Dani te daba más. Lo Te da siento mucho por más, Pablo, no, pero- y la verdad que iba más por lo del tema del Anthony, para ser el comparativo del peso que tenía Edu en aquella época, que yo creo que Edu era prácticamente... Edu era uno de los mejores con Potencia, Oliveira sí. y De hecho, después, por ejemplo, Edu es el que mete el gol también para clasificarnos para Champions, ¿no? No, Oliveira. En Mónaco, ¿no? Oliveira. Edu, ¿no? Oliveira No, allí. bueno, pero aquí marca. Aquí marca Edu Sí, aquí y marca allí el que nos da la clasificación es Oliveira. Sí. Y el primer gol de la final Arsu. marca Oliveira. Bueno, ahí el primer con Champions fue Arsu. Fue Arsu contra al Liverpool. Mm. Mm. Y el momento de la Champions, ¿no? ¿Cómo lo viste? Esa también, esa foto de todo ese vídeo lo habrás Ay, visto ¿ahí muchas es el veces. partido que seleccionó Oliveira? No. El del No, Chelsea. allí, Pero el Chelsea- allí está Sí. Flori, que ese partido fue yo. ¿No selecciona aquí? 4-0. Selecciona aquí. Allí, ¿no? No, Oliveira aquí. Aquí. Sí, Selecciona Oliveira aquí. selecciona aquí, Es que- selecciona a Oliveira y, Verdad, sí, y sí, nada, sí, no en sé el ese partido. córner, en el- O Castellini, yo no sé quién era. Hubo 2 lesiones graves, pero Oliveira selecciona. Sí, Selección fuerte, ¿no? Mm. Sí, y entras tú, ese es el cambio. sí, entre yo, sí. Castellini, que dice, aquí no está amigo Iván, dice que Castellini es el único lateral izquierdo que no pegaba, ¿no? El único defensa No, italiano. amarilla. El único defensa italiano que no pegaba. No, yo digo que Castellini al que mejor le quedaban las calzonas capas esas estrechas del mundo. Yo, Sí, es que verdad. usted no va a acordar de Castellini, la blanca irá con la línea, esto porque es del Temu, pero unas calzonas yo con la línea perfecta, no se tiraba por no manchar las calzonas. Le tiene que decir a tu mujer, no te compré un pantalón de eso del Temu. ¿Y yo qué hago? Cállate que esto lo ve mi mujer. Es de las pocas que voy. Ahora después comenta. Sacó la con los pantalones. Y ¿Qué yo, opinión tienes tú de los pantalones? ¿no? y yo, mire, A los Rodri y Paul. yo ¿Te del gustan, Temu. no? ¿Sí? No, Tú me, lo apo- no lo me estilo, apoyas. pero No te Claro, estilo, se ¿no? lleva, No se te estilo lleva. ni el de nadie, ¿no? Y yo después ya me llamaré y cositas. Hostia, tío. Se meten conmigo los pantalones. Después, Dani, una vez que ya terminas Has comentado el tema de... No te lo mires, no. ¿Cómo ha hecho, Después, Está bien, no una se vez que venda. terminas con el Recre, Dani, ¿dónde vas? Porque ahí yo entiendo ya que tenía que estar cerca ya el tema del retiro, ¿no? sí, bueno, ahí acabo. ¿El Recreo no sube ese año con usted? No. Yo creo que sube el Betis ese año y nosotros quedamos, no sé, en mitad de la tabla. Y claro, termino el contrato que, bueno, que en el Recreativo también tuve de entrenador para los Faros. ¿Sabes? ¿De entrenador? Sí, de entrenador para No los Faros. sabía esa buenísimo, ¿eh? ese dato es... Sí, yo, como he dicho, yo jugué 4 o 5 meses de ese año, o sea, del año que ya me firmo con el Recreativo de Huelva y en verano pues estaba en la playa y me entero que el entrenador era Pablo Faro. Pero que va, yo no tengo ninguna palabra mala para Faro,
y mira que Fuera de un programa campo, ¿no? es del Betis. Y la verdad que, bueno, y dentro del campo yo he peleado con él, me ha dado, Sí, yo le he verdad. dado y bueno, tampoco... Y es fútbol, ¿no? Al final. Y al final es fútbol, pero como persona conmigo se portó muy bien, la verdad. No tuvo suerte porque hicimos muy buena pretemporada. Luego se lesionaron 2 o 3 al final lo echaron, porque al final echan al entrenador primero. Pero el trato conmigo y con todos los compañeros, muy bien. Habla muy bien de Pablo Alfaro. Que lo Fue dice la del Dani, terreno de juego. pero que yo dije eso de Pablo Sí, sí, y que habla muy aquí bien. caían bombas. No, yo no, No, sería no. por el que Caían bombas. es anti todo lo que tenga Que que ver conozco con el personalmente otro equipo. a Pablo y El dije que Colorado me da personalmente Verlo. es una gran persona, pero Yo no lo conozco, pero vamos, si tú lo dices, entiendo que tiene que ser buena gente, hombre. No, Igual pero que- no. no es la primera vez. ahora que no escucho. subáis al barquito. No. Sí, pues de ahí me voy al Atlético Baleares, que hace un equipo bastante bueno, que ahí está ahí mi compañero Antoñito. Antoñito, te iba a decir yo. Antoñito se va. Sé que al final somos 4, tío, en Sevilla. Llega a mirar a Sevilla. Ahí empiezan a meter dinero en el Atlético Baleares, ¿no? Sí. Antoñito Campano puede ser, ¿no? No, estaba Jesús Pereira, un delantero del Celta, Sí, que en el Recre también estuvo. que era muy bueno y metió muchos goles. bajito, sí. Y bueno, y la verdad que eso era la antigua segunda B y metieron dinero y que quedamos primero, pero antiguamente, claro, el primero no subía y jugábamos la liguilla. ¿No subía el primero La a segunda liguilla- vez? ¿A segunda? No tenía acceso directo. Unos playoffs había- de había- segunda, ¿no? Claro, había una final. Entre los dos primeros y ahora cuando perdía ese primero jugaba otra vez con el que había ganado todos Eso los es. partidos. Entonces podías quedar primero, Ah, y no subir. vaya carambola. Sí, ¿no? nosotros nos eliminó el Lugo de Quique Setién, que subió. Y luego el Mirandés que jugaba Pablo Infante, que es cuando subió el Mirandés a segunda. Que después hace hasta los cuartos de final de Copa, De ¿verdad? Copa. Sí, pues esos dos equipos subieron y después de una temporada muy buena, al final nos quedamos sin subir y de ahí, ya cojo perdido, pues me fui a Grecia, un equipo de Grecia. El representante, bueno, por distintos motivos, ¿También metieron dinero en ese equipo, Dani? no, en Ahí te costó el dinero. ese equipo sí, casi me cuesta. Y estuve, 8 meses y bueno, la verdad que bueno, una experiencia bien. Yo llevaba 8 goles, no estaba mal. Pero bueno, ya allí había problemas de pago. Uf. Sí, yo me vine y ahí me retiré, fue con 31 años. Pero vamos, que retirarme debería haber retirado antes. Demasiado antes. Bueno, Pero bueno, al final te retiraste metiendo goles, ¿no? Podía haber arañado unos añitos más. Sí, pero allí sufría mucho después de los partidos. de los partidos y además estaba allí solo. ¿No había más españoles en la plantilla? Había uno, pero no contaba con entrenador y se vino un chaval de Mallorca. Pero no merecía la pena porque sufría mucho. Ya no era. Cuando mete un gol, está claro que para un delantero, y puedes hablar con el delantero que sea, meter un gol en segunda división de Grecia o meter en primera misma división emoción. es la misma emoción porque es lo más grande que hay, ¿no? Pero yo estaba metiendo goles, pero ya no sufría mucho. Llegaba a casa con la rodilla, estaba muy lejos porque tenía que hacer Salónica, Atenas, Madrid, Sevilla. Y parecía que estaba ahí al lado, pero era una paliza. ¿Era de primera división, era, Dani? De segunda ¿De división. segunda? Ah, de segunda. Sí. Sí. ¿Qué equipo era? Piericos se llamaba. ¿Y cómo te dio por irte allí, ¿no? ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Por rematar algo? Te ¿Se puede embelezaron. contar? ¿Se puede contar? o? Bueno, no se puede contar. Cuando corte lo cuento. No se puede contar, Pero está tenía que estar ahí en cualquier Sí. sitio. Ahora lo cuento. Vale. Ya está, no pasa nada. Vale. A ver, no Y queremos. los no 8 queremos goles, problemas. se quedaron marcados, ¿eh? Sí. La verdad, está claro. Vale. Hombre, es que es curioso. Sí que es verdad que la liga griega nunca ha sido una liga que importe mucho jugadores de aquí, ¿no? Pues es verdad que siempre Pero es una liga muy del cerrada. Betis sí hay varios jugadores que se han ido para allá, tío, durante la historia En último reciente del caso, Betis. ¿no? Fue Montoya, Loren. Oye, a Loren, Sí, después ¿no? Rubén Pérez, que se Es verdad que fue. ese cambio ahí a la liga griega se nota mucho de la española, ¿no? O por lo menos eso, todo el que se va lo habla. Que no está tan profesionalizado allí Coño, los estadios, la ciudad deportiva. Pero no, para nada. Y menos en el equipo de segunda división que El estaba yo. Loren. Eso era, bueno, eso era como casi amateur. Eran profesionales, son profesionales porque juegan en la segunda división, pero era casi que te amateur. tienes que lavar la ropa prácticamente. Coño, Loren salió Sí. que se lavaba las botas, ¿no? Que tenía que quitar las botas después de los partidos. Loren está en el
Aris. El Aris de Aris de Salónica, ¿no? Salónica. Y quiera que no, el Aris de Salónica es un Tiene un equipo nombre en al Grecia final. que tiene un Claro. nombre, ¿no? Un Sí, equipo sí, que ha sí. estado en competición europea, que ha estado... Pues eso pasa ahora también muchos futbolistas que se va a Arabia o a segunda de Arabia con sueldo estratosférico y llega y dice, tú, es que las ciudades deportivas no han empezado la casa por el tejado, digamos, Claro, sí, ¿sabes? sí, sí. Hombre, sí que es verdad que hay un problema, o sea, hay un beneficio, hay un plus que no lo tenían en aquella época, que ahí en Arabia es verdad que ahora mismo hay dinero ilimitado, Hombre, ¿sabes? Hay Sí, mucho, de hecho hay creo que mucho- Rodri habló hace poco, dice que lo que voy a ganar en Arabia en 4 años Claro, no lo voy a sí. ganar en 10 en España. Si te hubiese cogido en esta época, te hubiese ido a Arabia, allí a... o muy lejos para ti. Nunca lo sabremos. ¿Verdad? nunca no, pero sí que es verdad que yo tampoco me he querido ir nunca muy No lejos. tal- Así me he ido al Cádiz, arriba de Huelva, y lo máximo fue a Alicante. bueno, a Baleares también y Alicante, pero Alicante estuve poco tiempo porque me lesioné, o sea que yo siempre he estado que diga que me cerquita. iba y venía a casa, vamos, que te seguía aquí en Sevilla, prácticamente. Sí, bueno, en Cádiz recuerdo yo que pues, hubo un cambio de entrenador y me acuerdo que estaba Julián Rubio, fue el último, y me dice, Dani, yo me he enterado que tú vives en Sevilla y te vienes todos los días para acá. Y digo, no, hombre, yo tengo alquilado un piso en el puerto, pero si usted quiere yo me quedo, pero que tardo 40 minutos en la pista porque Claro. la ciudad deportiva está, en Rosal está nada más que tú dejas la pista. Claro, ahí. Y sí que es verdad, hombre, y en Huelva igual. O sea, yo tenía mi piso, pero prácticamente era en mi vida aquí en Sevilla. Al final estás a 40 minutos, una hora de tu ¿Cómo trabajo. ves, ahí finalizando, cómo ves, Dani, cómo ves el equipo actual, cómo ves el Betis a día de hoy? Bueno, tiene una de las mejores plantillas, ¿no? Que ha tenido el Betis en los últimos años. Hablo de los últimos años de Pellegrini, ¿no? Quizá a lo mejor le falten un par de jugadores que todos, yo creo que todos coincidimos, ¿no? Que a lo mejor es un lateral izquierdo y otro delantero. Pero estando el Cucho en forma, yo pienso que tiene que venir un delantero bastante bueno para quitarle el puesto. quitarle el Totalmente. puesto. Yo también lo creo. Luego, Anthony en forma, que no lo está. Yo pienso que no está en su mejor momento. Pero ¿y Alde sí está tirando del carro. ¿Qué pasa en Anthony? Que la gente está diciendo que está jugando con dolor, ¿no? Que está con la pubalgia. Mira, Claro. Dani, Por lo Dani, menos en las- Dani lo tiene que saber, la pubalgia te Sí, te limita, limita mucho. Sí, te limita mucho a la hora del golpeo. el movimiento, ¿no? Te A nota, la hora del sí, te pincha. Sí, la verdad Es que sí. es que se ve que no es el Anthony del año pasado. Que no, tú lo ves, Después está tiene el mosqueado, talento, está lo que hemos enfadado. hablado siempre, tiene el talento que marca la diferencia, pero no está. Sí, sí. No influye, no es participativo en el juego como era el año pasado. Sí, es una pena porque eso, efectivamente, es que el nivel, de todas maneras, el nivel que demostró el año pasado, para mí, si ese nivel es el que tenía siempre Anthony no está en el Betis. Pienso yo, ¿eh? Sí, Pienso sí. yo, porque ese nivel es que Y el top. no era normal. Es un nivel de futbolista Hombre, que se internacional con Brasil, que no lo es. No sé, sí que es es verdad. complicado. El nivel lo tiene porque lo ha demostrado, ¿no? A Y mí- eso no es suerte, pero mantener eso en el tiempo es complicado. Es complicado. A mí con Anthony me pasa un poco lo que me pasaba con Fekir. Son jugadores que tienen una clase y tienen una calidad que o sea, que te dicen este jugador que este del Betis es un milagro, pero sí que es verdad que después entiendo que no terminan de despuntar porque tienen los dos una cabeza. estadísticamente creo Complicado. que Anthony da más que Fekir. Me da más porque tiene más gol. Pero sí que es verdad que Fekir también era notable en el juego. Pero también cuando jugaba también Fekir era victoria. le pedíamos más. Para ser el jugador que más cobra, Sí, se le pedía más, ¿no? Pero que lo voy a eso, lo voy con que son jugadores que tienen una cabeza porque a Anthony se le ve que cuando no está centrado en el partido recrimina mucho a los compañeros, se enfada con él mismo, hace malos Sí, gestos, tiene- sigue por la pelota. Tiene no. tiene ese déficit de que se Al- desconcentra mucho. Al del hilo de partido. jugadores talentosos, para ti, el jugador más talentoso con el que tú has coincidido o hayas jugado es... Hombre, que como compañero, antes Ya te lo he hemos comentado que como compañero he tenido a todos esos grandes futbolistas. Para mí el mejor era Alfonso, porque era mi ídolo. Alfonso yo lo he visto desde pequeño yo en la grada y luego de verlo como compañero, pues para mí era el mejor. Está claro que no era su mejor momento ya, pero Alfonso, está claro que hoy día Isco, yo pienso que le ha dado muchísimo al Betis y yo he disfrutado viendo a Isco. Pero como he disfrutado con Alfonso, yo todavía no he visto ningún jugador.
y como compañero, ya te digo, los entrenamientos, los partidos que jugamos, para mí. Fue uno de los compañeros que digamos, te apadrinó. Fue uno de los compañeros que más te ayudó en el vestuario cuando tú entraste y cuando tú te desarrollaste. Bueno, sí, los veteranos, ten en cuenta que el mundo profesional es complicado, ¿no? Porque es un poco, hay un cierto egoísmo, ¿sabes? Sube un canterano y le va a quitar puesto a otro. Y en esa época, pues, dio la casualidad que yo tenía compañeros que habían jugado conmigo en el Betis B, ¿no? Pues esos compañeros son los que más me arroparon. Existe tu grupo que Sí. veníais de categorías inferiores. Sí, pero es complicado porque en el mundo del fútbol hay mucha envidia, mucha competencia y está claro que haces amistades, ¿no? Pero que si tú eres delantero no vas a querer que Que el cuando otro salga marque yo el otro. meta 4 goles. Ya. Me puede dar enhorabuena, pero que es mentira. Enhorabuena, Que te duele. enhorabuena un poco con la boca chica. No, esto que se criticaba tanto a Cristiano cuando marcaba a otro Cristiano no lo celebraba, ¿no? Pero Pero llevarlo al extremo también, que Claro. Cristiano es... bueno, pero es que si lo marca otro no lo marco yo, ¿no? Ya. Sí, bueno, pero Cristiano Ronaldo en este caso tenía el puesto asegurado y Cristiano Ronaldo, estamos hablando de uno de los mejores futbolistas del mundo. Pero bueno, que si tú estás ganándote el puesto y metes un gol y el otro sabe que ya no va a jugar, ¿no? Al siguiente partido, porque si marca un delantero, en teoría, aprovecha la al racha. siguiente partido lo va a jugar. Eso es a lo que yo me refiero. Yo no sé si será verdad lo de Cristiano Ronaldo. Hoy he leído que se gasta alrededor, lleva 3 o 4 años, porque creo que coincide de que está en Arabia, que se gasta alrededor de 1.200.000 en su cuerpo todos los años. Poco es. En temas de crioterapia. Yo me gasto 60, 70 euros nutricionistas y no Pero, doy vamos a ni ver. con ninguno. Y lo de las clases de padre, ya eso también lo hablamos otro día, ¿no? Yo no doy Le con... echamos Yo de llevo sirve la clase un de año y padre. medio en el gimnasio con un entrenador personal, Dani, y ¿Quién lleva un año y medio de gimnasio? y Sí, estoy igual. más gordo que cuando entré. Más fuerte. ¿Tú has probado de ahí, Ignacio? ¿Eh? ¿Has probado Me de lo ha ahí, dicho mi Ignacio? madre. A ti lo que te va a pasar es que te engordas deporte. Digo, es que está en una lumbrera. Mi madre también. Eso entiende de Puedes todo. inventar una dieta como el que ha inventado la dieta esta de que empieza por el postre, ¿no? Hay una dieta No, que pues empieza mira, a por el mí el postre no me gusta. postre, ¿no? No, yo soy más de... Es que por la mañana no perdono una. Yo lomo adobado, queso y alioli. Se ha colado, tío. Eso- Pero eso entra ya en el ¿Eso es un minuto- almuerzo? Eso ya, eso. Dice que le engorda el deporte. Pero por la noche, quesito fresco y una pera de conferencia. De la de agua, la que te echo, pues. De conferencia. Es que las de agua chorrea mucho. Ustedes no me Dani, entendéis a mí. actualmente ¿en qué estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? Me has dicho antes que estás con la cantera, ¿no? Que estás con la cantera, no, que estás con Sí, con entrenando una en escuela de fútbol. Yo cuando me retiré, recién de retirarme con 31 años por ahí, con mi socio Gaby, que lo llamamos los dos, pues él llevaba tiempo ya queriendo tener la escuela, pero claro, ponerle mi nombre a la escuela no estando, pues no, yo no lo veía. Entonces en el momento que me retiré, pues yo creo que llevo ya 13 años, 2 o 13 años con él y la verdad que contento, mato el gusanillo, me gusta y la verdad que contento. Paso allí casi todas las tardes. ¿En Triana, Dani? En Triana, sí, allí en el Charco En de la Charco Pava. de la Pava, ¿no? Los fines de semana con los partidos y bueno, y a mi mujer me la llevo para allá y cualquier día me deja porque es de tanto fútbol, pero Lo que soporta una, ¿verdad? Se habla poco de lo que aguantan también las mujeres de los futbolistas, de ese ritmo también, al final son las grandes olvidadas, ¿eh? No. Sí. sí, hombre, está claro que ellas aguantan, ellas prácticamente tienen que vivir como un profesional igual, Claro. porque no puedes trasnochar, te levantas temprano para entrenar, la presión de estás en un equipo y la cosa va mal, pues no puedes salir a la calle porque eso es así y No podía hacer nada. El El mosqueo, precio, la frustración que se lleva uno a casa por no haber hecho un buen partido. Es el precio un Se lo poco que come pagas al final por a tu eso, mujer. que no, Sí, que sí. no debería, pero es el precio que se paga también un poco por eso. Nosotros que llevamos con estos 5 meses y vamos por el campo del Betis y me dicen, ellos me están mirando. Es que A esto mí- es muy A mí, a mí me invitaron otro de 1 litro. Y yo te lo juro. Estaba yo con un amigo mío que es actor. Digo, ya está, ya han reconocido. Me dice, yo, ¿ustedes vayan a seguir? Dice, no, vamos para el campo. Dice, yo es que no sobra 1 litro, eran 3 chavales. Y digo, vamos, yo sobra 1 litro, entro yo un poquito más tarde al campo. Y dice, tú eres. Digo, mi colega, ya están reconocidos. Dice, ¿tú eres del podcast? No digo, y yo, no, está bueno. Que mira que aquí Qué contigo. buena vista tiene el litro ya para acá. Eran 3 chavales jóvenes. Digo, esta gente funciona. Ahora son tus followers, tío. Y se fue a buscar a mi colega. ¿Con quién iba? En el Carroza.
Ah, vale. Se mosqueó. Dice, no, pues yo creo que me han visto a mí. Lo que pasa es que tú te has adelantado, como siempre, y te han dado a ti. ¿Y la escuela cómo te va, Dani? Bien, ¿no? Sí, muy bien. Tenemos eso, 450 niños y la verdad que bien. El espacio que tenemos es el que tenemos porque eso es, el campo es municipal, hay más equipos. Y bueno, si hicieran más campos de césped, pues a lo mejor tendríamos más sitio, pero, ¿Y hasta, bueno. hasta qué categoría tenéis? Nosotros estamos unidos al Triángulo Club de Fútbol y nosotros llevamos desde iniciación hasta infantiles y desde de edad cadete hasta senior lo lleva el Triana. Sí. No, mira, vale, de una especie. Bueno, claro, soy, digamos, una rama, por así decirlo. Sí. Todo lo que termina con nosotros, pues pasan. Y no hay vinculación, porque siempre ha habido vinculación en Triana con la cantera del Betis, a lo mejor, ¿no? Bueno, nosotros. No digamos como un calavera, pero siempre ha habido. No, nosotros existen los convenios con el Betis y el Sevilla de clubes de cantera como nosotros. Pero bueno, mi socio y yo no lo vemos. ¿Por qué? Porque la familia que es sevillista no le vamos a decir que el niño no vaya al Sevilla porque tenemos un convenio con el Betis. Entonces no lo hacemos. Y al final lleva una confrontación. Y por lo menos 2 veces al menos llaman del Betis y del Sevilla o sea que nosotros no ponemos ningún tipo de problema. Sea el equipo que llame, van los niños a entrenar y bueno, y ya pues deciden ellos. ¿No te has planteado nunca, Dani, o no te han hecho el planteamiento de quedarte vinculado con el Betis de alguna manera? Tuvo una etapa, ¿no? Sí, yo cuando terminé de jugar me saqué los títulos de entrenador y me llamó Pedro Buenaventura, que estaba en el director el hijo de cantera. De la leyenda, ¿no? Claro, y bueno, y estuve allí, creo que fueron 5 o 6 años y bueno, pero tuve un problemilla ahí con él que hoy dirige la cantera. Con Miguel Calzado, sí, efectivamente. Y bueno, que ya estaba en esa época, ¿no? Entró, sí, y bueno, ya se hizo el cargo y bueno, bueno, yo llevaba 4 o 5 años siendo segundo entrenador y primer entrenador de fútbol 7 y quería llevar un equipo de fútbol 11. Pero no porque yo quisiera correr para ser entrenador, porque yo no quiero ser entrenador. ¿verdad? Aquí está mi mujer, te puede decir que yo no quiero ser entrenador de fútbol. Pero bueno, yo lo dije que quería entrenar, que ya había estado un tiempo de segundo entrenador y que quería llevar a un equipo de fútbol 11, pero me daba igual el equipo. O sea, que si me daba el último equipo infantil, me daba igual. Y bueno, y me dijo que no, me dijo que tenía que estar de segundo entrenador otra vez. Y digo, bueno, pues ya está. A mí, afortunadamente, pues a mí en mi familia no me hace falta el estar allí. Yo lo que quería era ayudar. Aportar mi granito de arena a si llega algún futbolista, porque llegue. Y si no llega, pues el que se vaya del Betis, que yo le haya aportado algo, ¿no? Pero a las leyes hay que respetarla, coño. No fue así, ya está, y bueno, pero que no tengo un rencor, que yo tengo amigos en la cantera. ¿Te ve con un futuro otra vez dentro de...? No, para nada, yo no... Pero tío, tu escuela ya... Yo tengo la escuela y pero que hay que respetar las leyendas, Guillo, que no se puede tener a Dani... que Dani siempre tiene que aportar en este club. Con la historia de Dani y con la historia de superación de Dani, ya no, sí, que tiene que aportar en todas las facetas, ¿no? Tiene que aportar en este club, Dani. No. Porque ¿de dónde venía Miguel Casado? No Ese fue su primer año. Sé que estuvo la cantera del Sevilla. No, venía de la dirección deportiva de Monchi. ¿Verdad? Él estaba de secretario técnico con Monchi. Él entra por Valenzuela, ¿no? Valenzuela sale, ¿no? Miguel Valenzuela sale y está casado. No, Pedro Buenaventura. No, estaban, antes de Miguel Calzado estaba Pedro Buenaventura y luego Pepe Alomar, que era el preparador físico de Sera Ferrer. Sí, verdad. Pero estuvo poco tiempo, ¿no? Eso fue un... Sí, y luego llegó Miguel Calzado y fue el que... O sea, a día de hoy el que la verdad que Miguel Calzado está haciendo una labor... Sí, hombre. Bueno, con Serra... Con Serra lo llevaba todo, ¿no? Sí, eso es. Y ya cuando se fue Serra se hace Miguel Calzado también director de cantera. Hoy día el Betis en cantera es una potencia en España. Está demostrado que ha sido campeón de España juvenil y pues, en todas las categorías prácticamente torneo. El último en Crevillén fue el infantil y también ha sido campeón. Con equipos como el PSG, Juve, Madrid, Barcelona. Y bueno, y el juvenil está en la Youth League también. Y bueno, pues el partido del Inter, que desgraciadamente tiene errores del portero, pero el partido era en otro contexto, el Betis gana 5-2 allí. Sí, claro.
Bueno, yo creo que ya podemos dejar a Dani. Yo le quiero hacer una última vez si se atreve a ser Sí, venga. el mejor 11 en la historia del Betis. Para ti, Muy bien tirado, vale. ¿no? A ver si te atreves. Bueno, Dani no está en el club. Podemos empezar Dani por se el puede entrenador. mojar. Para ti, entrenador, ¿cuál? Hombre, para mí, Menos fuerte. Hay dos, ¿no? estoy entre Sera Ferrer y Pellegrini, Claro. pero yo pienso que Sera Ferrer tiene más mérito porque tenía más gente de la cantera. Y Sera Ferrer llegó al Betis a la Champions el año que fuimos nosotros, pero hizo 2 años que no iban a la Champions, creo que fue tercero, que antiguamente no iban 4 a Champions. Me quedo con Sera Ferrer, muy cerca a Pellegrini, pero me quedo Y con Sera entra en Ferrer. Europa tal como subimos de segunda. Sí, Que eso Sí, es muy sí. complicado, esa dinámica. La portería. la portería es Naola, ¿no? Buen tiro. Muy bien. Mira, Lateral derecho. Lateral derecho, aparte que lo conozco, es buena persona y estuvo también metido en el Betis. Y por lo que he escuchado de mi padre, Paco Bizcocho. buen chirigotero. Brutal. Dos paredes. Bueno, la pared centrales, dos. Paredes centrales. La has cogido la pregunta. Hasta ahora le vale así toda la pregunta. Paredes centrales, hombre, está claro que a mí me encantaba. Está claro que no tampoco ha hecho mucho en el Betis, pero Vidakovic me encantaba. Vidakovic. Y luego me quedo con Juanito. Yo me quedaría con Juanito. Porque has vivido poco a Vidakovic, pero Vidakovic era. Me quedaba con esa Claro, pareja, con yo Blanco lo y vi. Juanito. Vidakovic técnicamente. Lateral izquierdo, Castellini, ¿no? Hombre, lateral izquierdo gordillo, ¿no? Totalmente. Lateral izquierdo, con todo lo que criticamos, creo que es donde más tenemos de ley. Totalmente. Jugamos con un 4-4-2. No, vamos, ahora con el que él quiera. ¿no? Formación básica, ¿no? Para que. Sí, para. Díselo a Pellegrini, la formación básica. Que no juega con 2 delanteros A y. Pellegrini hay poco que decir. No. Por la derecha, ¿no? A lo mejor, ¿no? Empezamos de extremo derecho. Bueno, extremo derecho Joaquín. Aquí, extremo izquierdo. Extremo izquierdo. Ahí puedes poner a mucha gente. Claro, ahí hay mucha gente. Buscando una foto, tío. Extremo izquierda. A mí me encantaba Jarni. Por eso puedes poner mucha gente. Seguro que me he olvidado de muchísima gente más, a lo mejor, ¿no? Pero yo pienso que me quedaría con Jarni, sí. Sí. Tampoco hay muchos mejores. Pues estaba Denilson también. Para mí, Denilson sí es de mi época. Y Denilson, pues. Yo soy más de Yanni, sí. Después es verdad que tienes a Edu, que también nos ha dado mucho, que juega por ahí por la izquierda, pero Yanni. Medio centro. Tienes a la sombra juguetona. Finidi juega por la derecha. Por la Claro. derecha. ¿No va por la izquierda? Está claro, los de verde y blanco son los nuestros. ¿vale? Ahora me he confundido. Claro. Centro te Avi. Ya Los lo dos veo. medio centro. Los medios centros. O. Porque yo no lo he visto jugar, ¿no? Pero Cardeñosa, ¿no? Cardeñosa. Hay que meterlo. Cardeñosa, y ahora me quedo a lo mejor con alguien de mi época y que en esa temporada hizo muchísimos goles de falta y tiene una calidad increíble como Asunsao. Tuvimos con ¿Verdad ellos. que si tuvimos con hubiese ellos. existido el spray en aquella época, ¿cuántos nos goles hubiese metido? ¿Cómo se echaban para adelante las barreras, Dios mío? El portero está asustado, tío. Y la barrera también. Y terminamos con la delantera, Dani, los dos. Bueno, delantera. Es que, bueno, lo he tenido como compañero, ¿no? Y para mí, en plena forma, Oliveira ha sido uno de los mejores delanteros que yo he compartido vestuario y como yo lo he visto, esa velocidad, cómo manejaba la pierna derecha, la pierna izquierda. Control De mi época me quedo orientado de Oliveira. con Oliveira y con Alfonso también desde mi época, pero claro, no estaba a pleno En su prime. rendimiento cuando estuvo conmigo, pero Alfonso para mí es el mejor delantero y el mejor futbolista de la historia del Betis para mí. ¿Con ese 11 Qué nos bien. daría para entrar en Champions? Yo creo que sí, ¿no? Yo En creo esta- que sí, Yo creo que le metemos- ¿En esta yo creo liga? que- Yo creo que le metemos al Villarreal 4. vamos. yo creo que sí. En esta liga, seguro. Que Minuto 50, cambio. ¿Qué lauras al Oliveira Betis se este año? lesiona, entra Dani. ¿Qué lauras al Betis este año? Hombre, todo depende también del partido de mañana, que eso es súper importante, ¿no? Para el Betis y sobre todo para
para la crispación que hay un poco en el betisismo, ¿no? Y en la afición, que parece que no está haciendo una buena temporada y Pellegrini lleva razón, ¿no? Va al Betis quinto, si gana mañana en cuarto de final de la... Es historia. Que es historia y bueno... A lo que hemos llegado también, ¿eh? Sí, pero que A nivel de empatamos exigencia. contra el Celta Pero no es y nos entendible. falta el esa aire, frustración y que nos tenemos falta el aire no del es entendible. campo. En caliente puede que te frustre, pero después en frío no es entendible y hay que darle la razón a Pellegrini. Bueno, Que es entiendo- entendible, pero que también lleva 5 partidos sin ganar, ¿no? Claro, son 3 partidos en casa contra el Rayo, el Pero Celta... que esos partidos de- Celta, el Sevilla, que no gana, que deberías de ganar hipotéticamente. Sí. A lo mejor este el Celta, que está jugando medianamente bien a la pelota, obviamente, pero deberías de ganar. Pero ya nos Y marca el después te viene Celta. el Panathinaikos, que no hizo nada y de gana. Ahí en Grecia. Pero, coño, Entonces, tampoco bueno. para que estemos con un nivel que parece que nos va a dar un infarto a 70.000 personas al campo. Porque Para mí otra- es tenso. ambiente tenso, tío. Vamos. Bueno, ya me. Sí. Ya está. Confiemos. Dani, muchísimas gracias. Nada, vosotros... Muchísimas gracias por haber venido. La verdad que yo Le me lo digo, le vamos dice- a dar la tacita, ¿no? Ah, bueno. Tacita, Dani, por favor. Porque esa la ha usado no ha bebido, de hecho no ha bebido, no se ha fiado. La voy a abrir, ¿no? Pues claro. O sea, no la tienen todos los invitados, ¿eh? Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Sombra, Un detallito. bueno. La verdad que un placer y me alegro de que el proyecto vaya saliendo, que te vayan conociendo por ahí en la calle. Nos augura un buen futuro, Dani. Sí, yo creo que sí, hombre, estoy seguro. Estoy seguro. Con que nos Pero editen ilusiones. litrito antes de entrar al campo del Betis, yo me siento pagado, ¿eh? Tampoco queremos mucho. ¿verdad? Yo que lo Pero- reconozcan a él. A mí si me reconocen Y yo. mejor. Adiós, no, fotos no, que te voy a entrar al campo. No, pero la verdad que ya te digo, yo creo que lo he dicho al principio, para nosotros era impensable que nos reunimos ahí ahora, ya te digo, somos 3 locos del Betis, nos reunimos ahora 5 meses a principios de octubre ahí en el bar de la esquina, Yo me pedí un serranito. Serranito que te puso de mitad después pollo y dice que mitad no lomo, cortan Es Pero verdad, es un mito. ese. El montar esto que 5 meses después viniera, yo creo, uno de nuestros ídolos. Yo no, Verdad. yo, vamos, También no, impensable. no lo Así pienso. que te estaremos eternamente agradecidos. Nada. Aquí placer, hombre. tienes 3 amigos para lo que quieras. Muchas Y gracias. ventana también. Y nada, también que se dedica a fabricar ventanas. Muchas gracias, Nada, Dani. espero que tío. hayas estado A a gusto. vosotros. Ya, pues. Nada. Señores, nos vemos Nos en el despedimos, ¿no? Con la siguiente- leyenda. en el siguiente programa. Que vienen cositas. Viene otro jugador del Betis Ah, ¿sí? en el próximo programa. No, si tú estás cogiendo velocidad de crucero. Muy Muchas bien. gracias. Hasta luego. Gracias, familia. Hasta luego. Dani, Ok. ¿qué? Bien, ¿no? Yo. De puta madre, tío. Dani, que no hemos dicho que Dani está aquí estrenando el Dale el fondo, ¿eh?